Números 1. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres. De 20 años para arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que pueden salir a la guerra en Israel, según el orden de sus ejércitos. Y estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isacar, Natanael, hijo de Zuar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aiezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos fueron los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos hombres que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo. Entonces fueron registrados por familias y según las casas de sus padres, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba. Tal como Jehová se lo había mandado, Moisés los contó en el desierto de Sinaí. Hijos y descendientes de Rubén, primogénito de Israel, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra. Fueron contados de la tribu de Rubén 46.500. Hijos y descendientes de Simeón, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra. Fueron contados de la tribu de Simeón 59.300. Hijos y descendientes de Gad, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Gad 45.650. Hijos y descendientes de Judá, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Judá 74.600. Hijos y descendientes de Isacar, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Isacar 54.400. Hijos y descendientes de Zabulón, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Zabulón 57.400. Hijos de José, los hijos y descendientes de Efraín, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Efraín 40.500, y de los hijos y descendientes de Manasés, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Manasés 32.200. Hijos y descendientes de Benjamín, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Benjamín 35.400. Hijos y descendientes de Dan, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Dan 62.700.
Hijos y descendientes de Aser, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Aser 41.500. Hijos y descendientes de Neftalí, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Neftalí 53.400. Estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, junto con los príncipes de Israel, uno por cada casa paterna. Y todos los hijos de Israel de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron registrados por familias y fueron contados 603.550. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas por sus familias no fueron registrados junto con ellos, porque Jehová le había dicho a Moisés: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según el orden de sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Números 2. Campamento y jefes de las tribus. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Estos acamparán al frente, hacia el este, la bandera del campamento de Judá, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá era Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, según el censo, 74.600 hombres. Junto a él acamparán los de la tribu de Isacar. El jefe de los hijos de Isacar era Natanael, hijo de Zuar. Su cuerpo de ejército, según el censo, 54.400 hombres. También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón era Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército, según el censo, 57.400. Todos los censados en el campamento de Judá, 186.400 hombres, marcharán delante según el orden de sus ejércitos. La bandera del campamento de Rubén estará al sur según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén era Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón era Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, 59.300. También acampará la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad era Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, según el censo, 45.650. Todos los censados en el campamento de Rubén, 151.450, marcharán los segundos según el orden de sus ejércitos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. En el orden en que acamparon, así marchará cada uno junto a su bandera. Al occidente la bandera del campamento de Efraín, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín era Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, según el censo, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés era Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 32.200. También acampará la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín era Abidán, hijo de Gedeoni. Su cuerpo de ejército, según el censo, 35.400.
Todos los censados en el campamento de Efraín, 108.100 hombres, marcharán los terceros según el orden de sus ejércitos. La bandera del campamento de Dan estará al norte, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan era Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser era Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 41.500. También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí era Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 53.400. Todos los censados en el campamento de Dan, 157.600, marcharán los últimos tras sus banderas. Estos fueron los hijos de Israel censados según las casas de sus padres. Todos los registrados por campamentos según el orden de sus ejércitos, 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon bajo sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres.